Gloria a Dios. Amén. Que Dios le bendiga nuevamente en este día. Amén. Hacemos el saludo oficial para todos los hermanos que en diferentes lugares nos estarán viendo en esta radio. Y una vez más le pedimos excusa porque se nos dañó el sistema donde no se oyen los ruidos alrededor y estamos en proceso de arreglarlo. Mientras tanto, tenga un poquito de paciencia, suba el televisor el volumen o a su teléfono para que lo escuchen mejor. Y disculpe el aire acondicionado que se oye también, no es lluvia, es el aire acondicionado. Pero de todas formas, lo importante es que usted pueda oír el mensaje, que pueda gozarse en la palabra del Señor. Invito a todos los hermanos que están aquí para que se pongan de pie el día de hoy. Y vamos al segundo capítulo del mensaje que estamos predicando bajo el tema Consejo Sabio. Y estamos usando de referencia el libro de Eclesiastés, capítulo 9 y versículo 8. Eclesiastés. Para el que no lo sabe, la palabra Eclesiastés significa predicador. El predicador. Así que Salomón también predicaba. No usaba micrófono porque no había, pero en todos sus proverbios, en Eclesiastés, en el Cantar de los Cantares, predicó tremendos mensajes que todavía hoy, tantos siglos después, son útiles para nuestra alma. Gloria al Señor. Eclesiastés capítulo 9, versículo 8. 9:8. A la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Honramos al Señor. Usted puede sentarse. Ya pues Candy oró para que Dios tomara control en el mensaje de hoy. La semana pasada estuvimos hablando en la primera parte, en el primer capítulo, de la forma en que Salomón divide los tiempos en el capítulo 3, porque sabe que comenzamos diciendo que él comienza su versículo en todo tiempo. Y al decir todo tiempo lo estamos clasificando y lo dividimos en 28 tiempos diferentes. 28 situaciones que cada una se le puede llamar como un tiempo distinto. Y la semana pasada llegamos hasta llorar. Hoy vamos a comenzar con el tiempo de endechar. No sé cuántos han oído esa palabra antes o saben qué significa. La palabra endechar o endecha, ¿sabe qué es? La endecha es un cántico de lamento. Especialmente un cántico de luto cuando se despide un ser humano que ha muerto. Y si usted va a la Biblia, en el mismo libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, y el versículo 5, cuando Salomón está dando el resumen de la vida del hombre, dice, en el capítulo 5 dice, porque el hombre va a su morada y los endechadores andarán alrededor por las calles. Cuando un ser humano parte, la gente llora y muchos lamentan la partida de esa persona. Entonces, a esas personas se le llaman endechadores, porque en muchas costumbres se usa un cántico de lamento. Yo recuerdo por mi experiencia en Haití, y fue donde yo aprendí acerca de lo que llaman las plañideras. Las plañideras eran unas personas que se le pagaba para que lloraran, porque lamentablemente hay muertos que no tienen quien los llore. ¿Sabes que es así, verdad? Hay gente que se muere y nadie lamenta su partida. Por el contrario, hay gente que hasta da gracias a Dios porque se murieron. Sí, es verdad. Entonces, había una costumbre donde se usaban plañideras, que las plañideras eran unos llorones o unas lloronas por salario. Yo nunca había visto eso hasta que lo vi en Haití, porque en Haití, en los campos bien adentro, se utilizaba. No sé si se utiliza todavía, porque estoy hablando del año 76. Yo recuerdo que a un pastor de una iglesia que fuimos a visitar, lo habían metido preso. Entonces cuando llegó la noche, nosotros éramos nuevos en el área, estábamos en un lugar llamado Chiot,
que queda entre las montañas que dividen a República Dominicana y Haití. Y éramos 3 misioneros que habíamos llegado allí y no teníamos quien nos interpretara. Era acabando yo de llegar, porque Dios hizo el milagro conmigo en 2 semanas. Pero acabando de llegar fuimos a ese sitio. ¿Y qué pasa? Que un muchacho de aquí de Puerto Rico que hablaba creol fue el que nos llevó. Pero cuando se entera que el pastor está preso, se lleva a su mamá para ir a la capital a ver si podían verlo al pastor en la cárcel. Por cierto, nunca me olvidaré de eso porque fue la primera vez que esa señora, esa anciana, se montó en un carro. Ella no sabía lo que era un carro, porque en esos montes remotos todo el mundo usaba burros. ¿Y qué pasa? Que cuando se montó en aquel jeep, la señora comenzó a gritar. Y a gritar, y decía que el chofer la iba a matar. Y decía, auxilio, que este hombre me va a matar. Pero es que iba por un camino donde había mucha piedra, y usted sabe, cuando eso brincaba y saltaba, la señora creía que se iba a morir. Bueno, para decirle, la señora llegó vomitando, orinándose y de todo, porque se quería morir allí, porque no tenía la experiencia de montarse en un vehículo. Y yo estoy hablando de muchos años atrás, ya casi 50, 49, mire, se cumplieron el día 30 de abril, se cumplieron 49 años que yo llegué a Haití. 49 años para el gloria del Señor. Entonces, por la noche, yo creo que le contesto en otra ocasión, quedamos 3 misioneros allí mudos porque ninguno hablaba creol. Yo entendía una que otra palabrita, pero todavía Dios no me había dado el privilegio de hablarlo. Entonces había uno que era como un poquito de esta gente exagerada y medio supersticioso, porque hay cristianos que son así, y él se inventaba, la gente hablaba y él se inventaba. Pues ¿qué pasa? Como nosotros no hablamos el creol, nos quedamos en la casucha que nos dieron, que era una casita de barro y de paja, con piso de tierra, y nos quedamos ahí, mientras al otro lado estaba el templo. La gente dio el culto en el templo, y cuando salieron, todo ese gentío vino a pararse al frente de la casa, pero no entendíamos ni papa. Y uno de ellos dice, escucha lo que están diciendo. Yo dije, ¿qué están diciendo? Que nos van a comer. Nosotros somos el sacrificio de que nos van a matar. Pero es que tú no entiendes cómo tú sabes que está diciendo eso. Sí, yo lo entendí, nos van a comer, cierra la puerta bien, pero ¿qué vamos a hacer? La puerta hacer una casa de paja y de barro, y lo que se amarraba era con una tira. Esa tira la partía cualquiera. Y el asunto es que yo dije, no puede ser, porque yo no vine aquí para que me coman. Dios me mandó a mí a predicar el evangelio y Dios me hizo promesa, así que yo no creo que sea que nos van a matar. El asunto fue que esa noche nos amanecimos, ¿sabes? Nos amanecimos porque cada vez que habíamos ruido en el monte, pues nosotros no podíamos dormir. Ahí fue que yo aprendí lo que era extrañidera, porque yo vi que nadie durmió. Toda esa gente de ese monte se amanecieron en el monte corriendo y gritando, y corrían y gritaban, y corrían y gritaban. Entonces, todo el tiempo había alguien que decía, sostenía el grito, porque en las plañideras, ¿sabes qué se usaba? Que cuando, por ejemplo, ponían 10, 15 mujeres en fila, entonces una empezaba, y cuando el tiempo de esa terminaba, le decía al del lado, cógeme el grito. Y entonces el otro pegaba a gritar. Y cuando ese terminaba, al otro, coge el grito. Y el otro seguía, y el turno iba gritando, esa era la plañidera. Y había que pagarle a ella, la familia le pagaba. Pero entonces, en ese tiempo, yo estaba viendo no un velorio, sino simplemente era que el pastor estaba preso. Luego al otro día yo entendí todo. Y ellos lo que hacían era, toda la noche en un lamento, porque lo único que hacían era, ¡Amuay! 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 Que significa socorro, socorro, socorro. Y se ponían la mano aquí y salían corriendo por el monte, Señor me pastea, Señor me pastea, Señor me pastea. Todo lo que alguien decía, Señor mire el pastor, Señor mire el pastor, Señor mire el pastor. Así que el pobre hermano, que no entendía, decía que no iban a comer, mientras ellos que estaban era gritando por la condición del pastor que estaba preso y no podía sacarlo de la cárcel. Entonces, las endechas son un cántico de lamento, un cántico de dolor, que cuando se moría alguien, era hábito mantener un grito, y muchas veces hay cultura que gritaban la noche entera hasta que sacaran el entierro. Y yo los otros días decía un comentario aquí. Yo hoy en día estoy sorprendido porque la Biblia dice que en el tiempo postrero los hombres serían sin afecto natural. Y yo que soy pastor y que a cada rato me veo obligado a ir a un entierro,
me sorprendo tanto porque ya la gente ni una lágrima bota. No es que no griten, es que ya la gente no bota ni una lágrima. Se le muere el papá, se le muere la mamá y todo el mundo tranquilo. Es más, hoy en día se está adoptando aquí en Puerto Rico la cultura americana, al grado que en Estados Unidos, yo he ido a velorio en Estados Unidos a entierro, y ¿qué hacen ellos? Cuando entierran al muerto, ellos contratan un restaurante grandísimo y todo el mundo se va a comer a todo lo que da ahí, eso van al buffet y celebran una fiesta. Entonces, ¿sabes que hay países? Estaba chequeando información y dice que hay alrededor de 5 países en el mundo donde cuando un niño nace es que la plañidera llora, porque ellos saben a qué se va a enfrentar la vida. Entonces, pero cuando se muere la gente en esos países hacen tremenda fiesta, baile, fiesta, bebelata, porque el hombre terminó su vida, su existencia. Pero cuando nacen es que todo el mundo grita y llora. No es por nosotros. A nosotros nos nace un niño y que hacemos fiesta, todo el mundo contento. Aquí se hace un montón de cosas, que si baby shower, que si regalo, que si esto, que si lo otro, el bizcocho, de todo, celebrando la llegada de un ser humano. Pero hay países que no. Leí que alrededor de 5, que no es así, que lloran cuando alguien nace. O sea, cuando Salomón dice en el capítulo 3 de Eclesiastés, los endechadores estarán por las calles, significa que siempre que alguien se muere va a haber un periodo de luto, un periodo de duelo. Y Salomón eso lo declara como un tiempo. Yo no sé cuántos aquí han vivido ese tiempo. Todos, ¿verdad? Todos han vivido el tiempo de que se murió papi, o se murió mami, o se murió el hermano, o se murió el tío, y uno ha pasado por ese tiempo de luto, de llanto, pero eso no va a durar toda la vida. Hay un cántico, y la Biblia lo dice, la tristeza puede durar hasta el amanecer, pero la mañana que viene, la alegría, más la alegría llega al amanecer. Por lo tanto, la noche es oscura, el día es claro. Los tiempos cambian, y Salomón, comenzando su exposición en este capítulo 8, en el capítulo 9, versículo 8, él dice: en todo tiempo, y le estoy describiendo los diferentes tiempos. Ya le hablé de que hay tiempo, mi querido hermano, de nacer, de plantar, de morir, de arrancar lo plantado, de matar, de curar, de destruir, de edificar, de llorar, de reír y de endechar. Entonces, ahora inmediatamente, fíjese bien lo que él dice, después que él pone endechar, pone bailar, porque el baile es celebración y es totalmente contrario a la endecha. En la endecha nadie baila. En la endecha todo el mundo está vestido con ropas oscuras o ropas apagadas, con colores suaves, porque alguien se murió. Pero en fiesta, la gente se pone los colores más alegres, se ponen ropa de colores, se ponen muchas cosas porque están de fiesta. Así que el que baila, él disfruta porque tiene el corazón alegre, el corazón contento. Pero hay que tener cuidado también con esas alegrías. Porque si usted supiera que hay alegrías que son peligrosas, ¿lo sabía? ¿Sabe qué le pasó a Belsasar? Belsasar era el hijo de Nabucodonosor y él vino a reinar. Y en un momento dado dice la Biblia que él comenzó a tomar vino. ¿Y qué pasó? Que cuando su corazón estuvo alegre por el vino, mandó a buscar los vasos del templo de Jehová, que eran vasos santos, consagrados al servicio de Dios, y en esos vasos comenzó a beber con sus concubinas, con las adúlteras, con las mujeres que estaban en una vida, usted sabe, oscura. ¿Y qué pasa? Que a Dios no le gustó, porque lo de Dios es santo. Entonces yo quiero en el día de hoy hacer énfasis en algo que te puede afectar a ti y me puede afectar a mí. En el tiempo de endecha, tú tienes que aprender que hay periodos. El tiempo de duelo, yo aquí se lo describí hace un tiempo atrás, pero por si alguno no estaba, un médico me explicó a mí que usted se muere un ser querido y los primeros 15 días son días que usted parece que se va a morir. Usted siente que el mundo como que se le acabó porque se murió alguien. Los primeros 15 días son terribles. Pero mire lo que hizo Dios. Nos dio un cerebro que el día 16 comienza una segunda etapa. Los primeros 15 días son días de negación,
yo no quiero aceptar que fulano se fue. Pero el día 16 mi cerebro mismo me da una orden y me dice, tienes que aceptarlo. Y ahí comienza la segunda etapa de superar el duelo, el proceso de aceptación. Tú empiezas a decir, por más que llore, él no vuelve. Por más que yo sufra, ella no vuelve. Y ahí empiezas poco a poco hasta que aceptas que se murió. Y yo hay gente que dice, yo no puedo vivir de aquí en adelante. Mentira, porque va a seguir viviendo. La primera parte es negación, la segunda es aceptación. Y después viene la tercera etapa que se llama adaptación. ¿Qué es la adaptación? Cuando yo me adapto a estar sin esa persona que yo tanto amaba. ¿Ves? Y después, ¿qué sucede? Después que yo me adapto, pues viene el momento en que ya yo me aclimato a la situación y me doy cuenta que no viene más, que no va a volver. Sigo comiendo, sigo bebiendo, sigo viviendo mi vida. ¿Por qué? Porque son etapas que hay que superar. Aleluya. Tú no puedes quedarte toda la vida en endecha. Yo eso lo he dicho muchas veces en el templo. Hay gente que le sucede un dolor y no quiere salir de él. Que se le muere un ser querido y ellos se quieren morir también. Tú tienes que aprender en la vida que hay solamente un tiempo de endechar. Tiempo de endechar. Salomón lo clasificó como un tiempo, pero todos los tiempos tienen fin. O sea, yo no puedo permitir quedarme en la endecha, en el luto y en el duelo toda la vida. Ay, se me murió el nene, ay, se murió la nena, ay, se me murió papi, se me murió papi. ¿Y qué? Tú también te vas a morir. Gloria a Dios. Tú también te vas a morir y yo también me voy a morir y dejaré a otros atrás que me llorarán. Los que me amen, los que no estarán contentos también, porque siempre es así. Hay unos que se alegran de tu muerte y hay otros que dicen, ay, tan bueno que le era, porque todo el mundo muere cuando se muere. Entonces, pues, ¿qué sucede? Que tú tienes que aprender a bregar con los tiempos. En ese tiempo de endecha, no te turbes, que tus vestiduras no se marchen. Porque hay gente que en la endecha, ¿sabes qué hace? Que hasta comienza a escribir a Dios y comienza a decir, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Pero que se lo llevó junto. No le pregunte a Dios por qué, porque Dios es soberano. Y soberano significa que Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere. Amén. Por lo tanto, ¿quién soy yo para preguntarle por qué lo hiciste? Te lo llevaste, gloria a Dios. Está mejor que yo. Ya. Ahora, cuando llegue ese tiempo de fiesta, hay que tener cuidado. Porque a veces el corazón se alegra tanto que en medio de la alegría viene el adulterio. En medio de la alegría vienen las fornicaciones. En medio de los momentos del baile, de la alegría, vienen los roces de la sensualidad y después la sexualidad. Y cuando tú vienes a ver, hay alegrías que son muy peligrosas y que hay que tener cuidado con ellas. Por eso es que la Biblia te dice, no codicies el vino cuando rojea. ¿Por qué razón? Porque tú ves el vino muy bonito y se pone rojito y qué lindo se ve hasta que te das el trago. Porque detrás de él, ¿qué hay? Disoluciones. Detrás de esa alegría, de ese vino contento que tuviste, como vio Belsasar, vio el vino, empezó a embriagarse, llamó a las concubinas, traigan los vasos del templo, los vasos de Jehová, bebieron en ellos, inmediatamente la ira de Dios se desató y apareció la mano que escribió en la pared, Mene, Tekel Uparsin. Una de las cosas más terribles que le dijo fue, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Fíjense bien, cuidado con la alegría. Mantente en el gozo del Señor. Y aquí yo expliqué que el gozo y la alegría no es lo mismo. Porque la alegría es circunstancial. La alegría va y viene. Pero el gozo es permanente. Porque el gozo viene de Dios. Y por eso que el apóstol Pablo dice, estad siempre gozosos. Él no dice estad siempre alegre, dice estad siempre gozosos. Por lo tanto, el gozo del Espíritu debe siempre estar permanente en ti. Y yo le explicaba a los hermanos en el culto del hermano Charlie, las otras noches, que cuando yo tuve la experiencia de morir, cuando a mí me hicieron el trasplante, que mi alma salió del cuerpo, yo tuve una experiencia grandísima, la tercera operación. Y fue que de momento yo vi, cuando de momento un joven se me apareció. Y ese joven me dijo, canta. Y yo empecé a cantar. Y yo cantaba en español, en inglés, en creol, en francés, en hebreo. Y yo cantaba y cantaba y cantaba. Pero lo que me llamaba a mí la atención era que yo flotaba. Yo no ponía mis pies en el piso, yo flotaba, yo volaba mientras yo cantaba. Y yo llegué a un jardín. Esa fue mi tercera operación. En mayo 5 del 2016. Cuando tuve el tercer rechazo de la operación de hígado. Y yo recuerdo, sinceramente, que el médico me miró boca abajo, me tiró un tubo por la nariz, me preguntaron mi edad, cómo yo me llamaba, y ahí yo me fui. Y ahí yo vi a ese joven que dijo.
Y me dijo, canta. Y cuando yo me di cuenta, yo no estaba aquí, yo estaba en un jardín. Y yo estaba caminando entre flores y caminando entre unas matas que eran exactas, perfectas. Y yo cantaba. Pero yo sentía un gozo que yo nunca en la vida lo he sentido en esta tierra. Nunca. Ni lo había sentido ni lo he vuelto a sentir. Era un gozo que no se puede describir, porque era lo que Virgilio predicaba. Las cosas que Dios tiene reservadas para nosotros, ojo no lo ha visto, oído no lo ha oído. Cosas tan grandes que Dios las tiene reservadas para los que son fieles. Entonces, cuando yo estaba allí con ese gozo tan grande, y yo paseaba, de momento aquel joven medio desciende. Y yo recuerdo como yo descendía, yo recuerdo que yo como que volaba, y llegué al hospital a sueño mutuo. Y cuando llegué estoy en recovery, y hay una doctora que me está tocando por aquí, y me dice, Eliacín, regresaste, Eliacín, estás aquí. Y yo la oía a ella, pero yo no podía contestarle, porque yo oía mi propia voz, que yo estaba diciendo, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans les pâturages, il me dirige vers les eaux paisibles. Quand je marche dans la l'ombre de la mort, je creo que mal, casi otra vez más. Y para que no saben que estoy hablando, te hablo francés. Y estaba yo recitando el Salmo 23 en francés. Cuando ya de momento yo pude reaccionar, que abrí los ojos, miré a la doctora, ella me dijo, así, ¿estás aquí, llegaste? Le dije, sí. Y me dijo, yo no sabía que tú cantabas tan bonito. Y yo le dije, ¿y por qué? Y me dijo, porque tú llevas más de una hora dando un concierto. Me dijo, mira, tú has cantado en diferentes idiomas, y había una fila de camillas, y me dijo, tú ves todos esos pacientes que están en esas camillas, todos ellos van para hacer operaciones y llevan una hora en silencio escuchándote, porque tú has cantado en hebreo, tú has cantado en español, tú has cantado en diferentes idiomas, has hablado en lenguas del cielo, me dijo ella, has predicado, has orado, has cantado. Y yo lo que le dije fue, bueno, lo que pasa es que aunque mi cuerpo esté inconsciente, mi alma está conectada con mi Señor. Y así fue, para la gloria del Señor. Al otro día, cuando llegaron los médicos que me habían operado, uno de ellos, el cirujano principal, siempre parece que había conocido el Evangelio, y recuerdo que él me dijo, mira, mientras te operábamos de ayer, tú estabas en Pentecostés. Y me dijo, y hablabas en otras lenguas, y la sala de operaciones se llenó de un ambiente espiritual. Fíjense lo que Dios hizo conmigo. Pero lo que quería llevarle era que cuando yo estaba allá, que yo no entendía por qué ese gozo, porque es que yo no lo había sentido en nada en esta tierra, entonces me dijeron, este es el gozo inefable. ¿Saben que la Biblia dice que es el gozo inefable? Y el gozo inefable es un gozo que no se puede explicar. Por eso es que la alegría y el gozo es diferente. La alegría es circunstancial. Tú te alegras cuando te dan dinero. Tú te alegras cuando te hacen un favor. Tú te alegras cuando el médico te dice estás como palma o como coco, como tú quieras decir. Ahora te entristece cuando te dicen te quedas por tiempo de vida. Te vas a cortar de nuevo el agua, te entristece, porque la alegría se va. La alegría es intermitente, va y viene, pero el gozo no. El gozo es permanente. ¿Quién nos apartará del Señor? Si tenemos el gozo de Cristo, aunque venga la prueba, nos mantendremos en ese gozo permanente. Así que Salomón clasifica el tiempo de la endecha y clasifica el tiempo del baile, del gozo, de la fiesta, de la alegría. Pero hay que tener cuidado con la alegría. No vaya a ser que en un momento dado se nos olvide quiénes somos. Es como el que se da un palo de ron. Como decía en Puerto Rico, el Santo Domingo es un palo de romo. Así decía mi abuela, romo. O allí en Venezuela dicen aguardiente. Que arde, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente se da un palo de aguardiente, usted no se da cuenta. ¿Qué se transforma? Se transforma. Mire, ese que nunca se atreve a enamorar a una mujer, después enamora hasta un palo de escoba. Cuando se toca con el ron, la alegría que le da es tan grande que hasta el palo de escoba baila con él y lo enamora. Sí, sí, eso es así. Es increíble lo que hace el efecto del alcohol en el cuerpo del ser humano. Alegría. Pero hay alegrías que son peligrosas. Cuidado con las alegrías, mi querido hermano. Ten cuidado, distingue siempre entre la alegría y el gozo. No vaya a ser que en un momentito de esa emoción, de una alegría grande, cometas un error y le falles a Dios, como le pasó a Belsasar. Y Dios, ¿qué hizo? Lo desechó. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falso. Dios nos pesa todos los días a nosotros. Pero vamos a seguir para adelante. Luego dice que hay tiempo de esparcir piedras. Y después dice tiempo de juntar piedras. Y él lo divide en dos tiempos diferentes. Y eso es así.
Hay momentos en que usted, por ejemplo, si va a hacer una mezcla, usted riega las piedras para acá, para allá, para allá, para allá. Virginia fue un contratista, sabe de eso, ¿verdad? Usted esparce las piedras, pero después cuando va a mezclar, ¿qué tiene que hacer? Juntarlas otra vez. La coja con la pala, la pone todita otra vez, junta la esparce, porque todo tiene su tiempo. En Haití, cuando alguien tira piedra, dice que es loco. A cualquiera que ve tirando piedra en la calle, dice, ese es loco, ese es muy loco, está tirando piedras en la calle. Hay gente que esparce piedra. Los fariseos esparcían piedra. Usted no sabía que en la ley decía que solamente el día de reposo la gente podía caminar un tiro de piedra. O sea, no podía ir más lejos que lo que tiraban una piedra y donde llegara, nada más. ¿Sabe qué hacían los fariseos, verdad? Tiraban la piedra y después la cogían donde cayó y le tiraban otra vez. Entonces le daban la vuelta a la ciudad completa el día de reposo, tirando una sola piedra. Pero ¿cuántas veces tiró la piedra? ¿Se da cuenta? Entonces hay gente que tiene que tener cuidado cuando esparce. Porque hay tiempo para esparcir piedra, pero mira bien cómo usted las esparce. No vaya a ser que cometa un error también. Hay gente que tiene bendiciones del cielo y que de momento las riegan sin saber qué hacen con las bendiciones. Todo tiene su tiempo. Se juntan piedras para construir. Y Salomón lo describe así. Y yo me acordé de otro testimonio, porque yo le pido disculpas a los teólogos que me ven. Yo predico la palabra, pero refuerzo esa palabra con testimonios. Porque hay gente que dice que mientras usted predica, usted no puede identificar. Y yo estoy en contra de eso. Porque el testimonio es el que corrobora o confirma lo que la palabra dice. Entonces, hay predicadores que dicen, no, usted da mucho testimonio. Pues mire, no me oiga. Porque mi vida está basada en testimonio. O sea, yo soy un testimonio. Si yo nací en el Evangelio y me he criado en el Evangelio, 69 años de mi vida he servido a Cristo, y desde niño estoy viviendo testimonios día tras día, día tras día, día tras día. Me desecharon cuando nací porque me iba a morir supuestamente y aquí estoy. A los 5 años me llevaron a enredar con 3 huesos y aquí estoy. A los 13 años me arrastró un río y cuando me estaba ahogando ya aparecieron 3 hombres amarrados de brazos y me sacaron del río y aquí estoy. He tenido cuántos accidentes. Los otros días conté yo que yo llevo más de 12 operaciones. Más de 12 operaciones en este cuerpo, hermano. De los ojos nada más tengo 6. Y eso cada rato. Y las que no se cuentan. Y estoy vivo. Desde los 34 años me falló mi próstata. Un joven de 34 años. Y estoy vivo. Y me tenían que recluir cada 2 años, porque era algo cíclico, que cada 2 años la bacteria salía hasta el 2005. Cuando en el hospital metropolitano, el Señor me sanó. A la 1 de la mañana se me apareció un personaje y me quitó un folio que yo tenía puesto, que llevaba un montón de días con un folio puesto, no lo pude orinar. Y cuando yo sentí que me quitaron el folio, no era un hombre, no era un ser humano, porque el folio nadie lo puede sacar si no lo vacía con unos líquidos que le ponen. Y aquí está Cúnido, que se va de enfermería, que eso lo viene de un líquido y para sacarlo hay que vaciarlo. Y cuando yo miré el folio estaba en el piso lleno de sangre. Y yo me levanté de acá, me llevaba al baño y oré perfectamente y ahí estoy. Nunca más he tenido problema para la próstata. Nunca más. Estoy de pie. Entonces la gente no quiere que yo lo diga. Pero ¿cómo yo no voy a decir las cosas que el Señor ha hecho con nosotros? Cuando aquel gadareno fue libertado de la posesión demoníaca, quería seguir a Jesús. Y Jesús le dijo, vete y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Yo tengo que testificar la grandeza de Dios, porque Dios es real en mi vida. Y si tú no vives nada de esto es porque no conoces al Dios que yo conozco. Pero el Dios que yo conozco es un Dios de milagro, de portento, de maravilla. Hace cosas maravillosas. Entonces, me acordé de un testimonio que nosotros íbamos a construir un templo en 1987 en Haití, en un lugar llamado Cotefe. Pero allí no había bloques, allí no se podía llevar materiales, porque imagínense, había que ir en un camión que era de cargar pita. Bueno, déjame explicarles. Maguey, ¿sabes lo que es la maguey, verdad? El maguey se usa para hacer soga, esa soga le llaman pita. Y entonces en Haití, pues eso cogen esa hoja y la golpean, la ponen a secar al sol porque se vuelve hilos. Y después que se vuelve hilo, eso lo tejen y con eso se hace soga, se hace un montón de cosas. Entonces, los que íbamos para allá de misioneros tenían que montarnos encima de un camión que iba lleno hasta arriba, y encima de eso nosotros teníamos que meternos, treparnos allá arriba o debajo de la pita, escondernos, meternos allá abajo, todo eso para llegar a ese monte. Y cuando nos llevaban allí nos dejaban. Y si le decíamos, cuando vuelvas al mes,
me regresa. O si vuelves en 8 días, regreso, porque no había un carro. Para yo no subía ningún vehículo, solamente esos camiones que eran lo único que subía a transportar las obras. Entonces íbamos a construir un templo y dije, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero yo le mandé el mensaje al pastor del área, y en esos días llegó allá a Haití una hermana que ya está en el cielo. Se llamaba la hermana Demet. Y la hermana Demet precisamente la mataron en Haití por ser cristiana. Y la hermana Demet había venido de Estados Unidos, y ¿sabe qué hizo? Se fue a la entrada del barrio Ponte Fe, y ella empezó a juntar piedras. Por eso me acordé de esto. Y empezó a juntar piedras más grandes, piedras más chiquitas, y llamó a un montón de vecinos, vengan, ayúdenme a juntar piedras. Y juntaron piedras, y yo hasta me reía. ¿Sabe por qué? Porque la hermana, toda la gente que tenía que pasar por ese camino, ella lo tenía, lo conociera o no. Entonces le ponía 2 piedras en la mano y le decía, más adelante allá hay unos blancos que están construyendo un templo, lleva estas 2 piedras y se las suelta allí. Si venía alguien con un burro, ella paraba del burro y le llenaba la canasta de piedra y le decía, allá adelante hay unos blancos, vete a llevar esas piedras allá. Y nunca nos mataban las piedras. Y nosotros construimos el templo piedra sobre piedra, porque no había bloque. Yo allí me pulí y yo nunca lo había hecho la pared en piedra. Claro, son como así de ancha. Porque había que machar las piedras, cazar las piedras, piedra sobre piedra. Ahí estaba Papa, yo un grupo de nosotros de Martinica, y levantamos aquel templo piedra sobre piedra por una hermana que se decidió juntar piedras. Hay tiempo de juntar piedras. ¿Ves? Hay tiempo de trabajar para el Señor. Y Dios está buscando gente que junte piedras. En el sentido figurado y simbólico, hace falta gente que se pare los caminos y que le diga a la gente, mira, la obra del Señor necesita tu ayuda. Allí hay gente que tiene hambre, vete a llevar esta piedra. No una piedra de esas duras, sino que le lleve sanguchito, que le lleve la comida. ¿Verdad que sí? Hace falta alguien que se decida a juntar, porque hay muchos que esparcen, hay gente que destruye, hay gente que riega, pero qué bueno es recoger. Qué bueno es recoger. Entonces, luego él le dice estas palabras. Después dice, hay tiempo de esparcir piedra, hay tiempo de juntar piedra. Eso es lo que me gusta a mí. Viene el próximo que dice, hay tiempo de abrazar. Y aquí no hay un abrazón que yo. Y yo le he explicado a ustedes por qué yo abrazo. Porque yo era un ser antipático. Cuando tenía 16 años, yo era antisocial. A mí no me gustaba que nadie me tocara. Y menos los hombres. Porque usted sabe que a uno lo crían con un machismo. Que entonces si alguien te pone el brazo en el hombro, un hombre te abraza y dice, ay, cuidado que ese es del otro lado. ¿Se acuerdan que así que decían antes? Entonces uno vivía con esos complejos. Y yo me reconcilio con el Señor a los 16 años y voy a perseverar a la iglesia que pastoreaba el hermano Rubén Marín, que era el hermano mayor de Candy. Pero ese pastor era un pedacito de amor. O sea, era un hombre que a todo el mundo lo amaba, a todo el mundo lo abrazaba. Él atraía gente porque tenía un carisma que le atraía a la gente a él. Y por eso lleva a pastorear una iglesia de mucho más de 1000 miembros, por su forma de ser. Entonces, un día llego yo de la escuela y él me está esperando y viene y se pone a hablar conmigo y me echa el brazo. Y cuando me echa el brazo, a mí las orejas se me pusieron como candela. Y yo decía, Dios mío, si me quitara el brazo. Porque yo sentía que el brazo pesaba como una tonelada. Porque no estaba acostumbrado y no me gustaba que me abrazara. Entonces, ya no pude más en un momento dado, porque esto era una vergüenza si alguien pasaba del barrio y dijera, mire, así ya no se va a hacer ningún hombre. Hasta que en una yo hice así, como que me bajé por un tapón y le quité el brazo y le dije, disculpe, pastor, pero me gusta que me abrace. Mire, la cara de él se le puso roja como un tomate, le dio una vergüenza tan grande. Ese fue mi cambio. Cuando yo vi la vergüenza que él pasó, yo me sentí peor que él. ¿Sabe qué hice? Me fui a casa, me metí en mi cuarto, me arrodillé y le dije, Señor, yo sé que tú me llamaste a mí un ministerio. Yo quiero que tú me quites todo complejo, que tú me quites todo machismo, que tú me quites todo lo que no te agrada a ti y que me hagas como tú quieres que yo sea. Y de ahí en adelante, hermano, Dios me transformó, que yo abrazo a todo el mundo. A todo el mundo lo abrazo, porque Dios lo hizo, no es porque yo quiero, es porque Dios lo hizo. Hay gente que no se merece que yo la abrace, porque son unos sinvergüenza, pero lo abrazo. Porque Dios me hizo así.
Entonces, hay tiempo de abrazar, pero hay tiempo también, dice él, de abstenerse, de abrazar. Y yo dije un día aquí que yo abrazo a todo el mundo, pero si no estoy contento con una persona, no lo abrazo. Le doy la mano nada más. Le doy la mano. Así, porque si no me siento contento, vamos a arreglar cuenta primero, después te abrazo. Arreglamos cuenta, así, porque hay gente que le hace daño a uno. Entonces, pues, pasó, yo no sé que si fue Herbert, yo sé que hubo alguien aquí que un día le dio la mano. Herbert, si Herbert me dijo, pastor, ¿qué pasó? ¿Le dice algo? No, porque usted dijo que cuando estaba molesto con alguien que no lo abrazaba y usted no lo abrazó hoy. Le dije, no, es que estaba distraído, pero lo pasé. Entonces, Salomón habla de que hay tiempo de abrazar. Usted sabe lo necesario que es un abrazo. Hay gente que no le gusta, pero usted no sabe lo necesario que es un abrazo. Los psicólogos dicen que a los niños hay que darle, se me olvidó la cantidad cuánto eran, hay que darle cierta cantidad de abrazos al día. Y escucha bien, porque cada vez que usted abraza a un niño que usted está criando y lo abraza, él siente seguridad, él siente protección, él siente que hay alguien que está cuidándolo. Fíjense lo que hace un abrazo. Y yo he tenido experiencias en mi vida ya mayor de personas a las que yo le he dado, bueno, yo me acuerdo un hombre que fui a Haití y había en el grupo un ingeniero y en un momento dado yo agarré a aquel muchacho y le di un abrazo y le di un beso a la mejilla y ese hombre empezó a llorar como un niño, a llorar como un niño. Y yo le dije, ¿por qué tú lloras? Y me dijo, pastor, porque a mí nunca mi padre me dio un abrazo y un beso. Y usted me dio un abrazo y me dio un beso. Y me a llorar como un niño. Porque el abrazo surte efecto. Somos seres gregarios. Tú me necesitas, yo te necesito. Y cuando llegamos al Evangelio, hay que romper los parámetros que nos ha puesto el mundo con una mente maliciosa. ¿Me entiendes? Y la Biblia habla, saludaos los unos a los otros, ¿con qué? ¿Cómo saben? Con ósculo santo. Y si usted se busca el significado, ósculo santo significa un abrazo y un beso en la mejilla. Eso es ósculo santo. Un abrazo y un beso en la mejilla. Y yo recuerdo cuando llegué aquí a Guaynabo, Isaida, que ustedes estaban en la confraternidad y le decían entonces a los hermanos de la iglesia, a Isaida y a todos los jóvenes, ustedes son de la iglesia del abrazo. Porque en Guaynabo nadie se abrazaba en la iglesia. No, para ese tiempo no. Y yo llegué y me puse el abrazo en la iglesia. Y después la gente, tú eres de la iglesia del abrazo. Porque todo el mundo se abrazaba. Cuando llegué a Venezuela, usted no quiere saber los primeros días cuando yo abrazaba a los pastores, así, echaban para atrás. Y hasta que después empezaron ellos, y ahora yo voy a Venezuela y todo el mundo se abraza. O sea, es algo que es necesario, hay tiempo de abrazar. Porque a veces mientras tú estás muy bien, estás muy estable emocionalmente, hay una persona a tu lado que está pasando por una crisis y que posiblemente lo único que necesita es un abrazo y alguien que le diga, estoy contigo, tú no estás solo, yo te amo. ¿Cómo suenan esas palabras? Yo le digo un abrazo a una persona también un día y le digo así, yo te amo, y te va a llorar y le digo, usted me ama. Sí, yo te amo. Nadie me lo había dicho. Hay gente llena de complejos. Usted sabe que hay por ahí un montón de muchachos que están perdiendo los vicios de la droga. ¿Por qué razón? Precisamente por eso. Porque se criaron con un padre machista que nunca en la vida los apapachó. No, porque eso es de hombre. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Es que cuando estás dando un abrazo a una persona, tú no estás ofreciendo sexo. Tú estás ofreciéndole afección. Afección. Ahora, el que es malicioso, si yo veo que alguien me abraza con una intención negativa, ahí sí le doy la mano y digo, papá, párate ahí. Te estás pasando de la línea que yo te puse. Hay una línea que no puede pasar. Así que hay tiempo de abrazar. Y hay tiempo de abstenerse de abrazar. Gloria sea al Señor. Están calladitos, ¿verdad? Aleluya. Y gloria a Dios que aquí la mayor parte de la gente se abraza. Y dígame la hora, porque yo no sé ni qué hora es. Y no quiero pasarme como la semana pasada. Gloria a Dios que tuve 50 y pico minutos. Yo no quiero llegar allá. Amén. Gloria al Señor. Léeme ahí cuánto llevo. Gloria a Dios. Disculpe lo que están viendo, pero es que me gusta regular el tiempo. Entonces, bueno, eso es muy importante que usted aprenda a los tiempos. 39. Ok, me quedan entonces 6. ¿Qué sucede?
Que mire, hermano, luego él habla, después que termina con abrazar, dice, hay tiempo de buscar. De buscar. Y yo le expliqué a ustedes, le di una vez aquí un mensaje sobre lo que es buscar. Y le di el ejemplo de que cuando a usted se le pierde algo, hay un proceso para encontrar. Y el primer paso es reconocer que perdí algo. Porque tú nunca vas a encontrar lo perdido hasta que no reconozcas que lo perdiste. Hasta que no te des cuenta que lo perdiste. Hay gente que hace tiempo que perdió la presencia de Dios. Y no han vuelto a reconquistar la presencia de Dios porque hasta el día de hoy no han admitido que perdieron la presencia de Dios en su vida. Antes usted los veía que llevaban culto, oraban, hablaban en lengua, usted los veía lleno de Dios. Ahora usted los ve muy indiferentes, cabizbajos, en una esquina. Hace tiempo que han perdido esa comunicación, esa comunión íntima con Dios. Ahora, después que yo entiendo que perdí, ¿qué voy a hacer? Voy, número uno, a concentrarme en lo que perdí. Voy a pensar, lo perdí. Me concentro, ¿dónde fue que lo perdí? ¿En qué momento lo perdí? Después de eso, yo me voy a entregar a la búsqueda. Reconozco que lo perdí, me concentro en que lo perdí y ahora me voy a entregar en la búsqueda. Y usted comienza entonces a pensar, yo di estos pasos, yo estaba aquí, usted se ha perdido cosas chiquitas de la casa. Y usted dice, la última vez que lo tenía así, me iba para atrás y ya estaba. Concéntrate en buscar la presencia de Dios, concéntrate en buscar la comunión con los hermanos, concéntrate en buscar en la relación familiar, que muchas veces se pierde. Hay que buscarlo, hermanos, de nuevo. Entonces, ¿qué hago? Me concentro, me entrego y luego viene el otro paso, que es el cuarto, el sacrificio. Tengo que sacrificarme por encontrar. Porque cuando usted está buscando algo que se le perdió, tiene que sacrificarse, mover la silla, mover las camas, si son efectos materiales. Usted tiene que ir a la casa patas arriba, porque usted se le perdió algo de valor y quiere encontrarlo. Y hay un proceso. Y después que usted hace todo eso, usted lo va a encontrar. Pero si no hace eso, no lo va a encontrar. Entonces Salomón dice, hay tiempo de buscar, concéntrate en buscar lo que tú has perdido. Y termino contando la experiencia que ya les conté a ustedes del amigo que se acuerdan. A mí se me perdió un amigo y estuvo perdido desde 2003 hasta el 2009, creo que fue. Mire, años, 9 años que estuvo perdido. Y yo busqué ese anillo, mire hermano, y no lo encontraba. Y como siempre le eché la culpa a Candy. Yo como siempre, cuando te veo en la casa con otra persona, siempre dice, fue tú que lo botaste. Pero como Candy es quien limpia, y quien limpiaba ¿cómo se llama? El gavetero mío, pues yo, Candy, tú fuiste, porque yo lo tenía, mira, en esta cajita. Yo decía, en esta cajita yo lo tenía. Así que como tú eres la que limpia, cuidado si lo sacaste. No. Candy decía que no y que no. Al fin y al cabo, lo di por perdido. Pero nunca se botó la cajita, mire qué cosa, porque yo encontraba que la cajita era bonita, la cajita redonda así. Y yo la dejé allí. Pasado como 9 años, me tocó a mí limpiar, yo también limpio, y me tocó limpiar a mí. Y empiezo a limpiar mi cuarto, entonces yo limpio minuciosamente, ¿ves? Cuando yo limpio esquina por esquina, detalle por detalle. Y empiezo a limpiar mi gavetero, y todo, y encuentro la cajita, y la he ido a botar. Pero cuando la voy a botar, sentí que algo sonó dentro de la cajita. Y yo dije, ¿por qué esto suena? Porque lo que tenía era una almohadita así de fondo, y eso no suena. Y yo cuántas veces había cogido la cajita de la mano, montones de veces, y la había sacudido, nunca sabía. Pero ese día se movió algo. Y yo dije, a ver, y la chequé, nada, había el fondo. Pero sentí como que algo me dijo, levanta el fondo. Y cuando yo levanté el fondo, ahí estaba el árbol, guardado hacía 9 años, escondido, tranquilito ahí debajo, estaba el durmiendo el sueño de los pastores. Y 9 años después encontré yo el árbol. ¿Sabe por qué? Porque entonces me concentré, me entregué y me sacrifiqué en la búsqueda. Esto tiene que ver con lo material, pero también en lo espiritual hay que realizar el mismo procedimiento. Si queremos buscar a Dios, dice la Biblia, buscar a Jehová, porque mientras es un periodo de tiempo limitado, que tiene un fin, mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dios le bendiga, Dios le guarde, que tengamos provecho, que la palabra le caiga como le caigo yo, y salud del estómago que le caigo mal. Gloria a Dios. Pero nada, damos gracias al Señor por esta palabra, que sea de edificación para ustedes, para mi alma y para todos los oyentes. Gloria sea al Señor. Así que la semana que viene continuamos con la tercera
parte de este mensaje. Dios les bendiga.